Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio en el que recordamos a un gran ser humano, Monseñor Agripino Núñez Collado. Este 22 de enero se cumplen 2 años de la partida de quien dedicó su vida al servicio de la Iglesia Católica, la educación, el fortalecimiento de la democracia y al mejoramiento de la sociedad dominicana. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de la cual fue rector durante 44 años, designó con el nombre Monseñor Agripino Núñez Collado al edificio que aloja las facultades de Ciencias de la Salud e Ingeniería y develizó un busto. A propósito de ello, la Alta Casa de Estudios realizó un documental sobre la vida, obra y el legado de Núñez Collado, dirigido y producido por Juan Lamour. Veamos a continuación. La principal cualidad que tenía mi hermano era saber callar. También fue un hombre enérgico que su palabra era respetada aún por nosotros los hermanos. Él era muy humanitario, hasta el punto que cuando vino la sequía del centenario, que duró casi 1 año y medio sin que cayera agua, se presentó una hambruna en los campos, y era terrible. Él, siendo un adolescente, arrendó unos 10 mulos y se fue a la comunidad del Dajao, que estaba prácticamente a un día de camino de mulos. Eran 2 días ida y vuelta, y sacaba esos animales cargados de víveres y lo vendía en las comunidades a precio módico para que la gente sobreviviera. Principio de los años 60, recién caída la dictadura, un sacerdote que sale de un medio precario, campesino, en el corazón del Cibao, con limitaciones para la formación educativa, y sin embargo, tuvo la capacidad, la tenacidad, el compromiso de transformarse él como persona al tiempo que transformaba su entorno. Hoy día, crear la Universidad Católica Madre y Maestra como él la impulsó es algo admirable. 60 años después. Pensemos en la caída de Trujillo, el golpe de Estado, la guerra civil, los años convulsos de los 60 con la represión, que él concibiera hacia finales de los años 70, la noción, la idea de que era posible crear un espacio para el diálogo, para la concertación. Y no solamente hablar de eso, sino construirlo. Él se compenetró tanto, él tenía tanto optimismo y sentía la necesidad de una universidad católica en el Cibao, en Santiago de los Caballeros, una universidad en desarrollo para el desarrollo. Entonces él tenía una vocación de servicio y una capacidad de trabajo extraordinaria. No había momento del día o de la noche en que él no estuviese pensando en la universidad, en su gente,
en los estudiantes. Me permití bautizar a Monseñor como el misionero del diálogo. Su misión fue buscar el diálogo en la República Dominicana. El diálogo político, el diálogo social, el diálogo económico, el diálogo universitario, el diálogo electoral. Monseñor Agripino mediador, Monseñor Agripino gestor cultural, Monseñor Agripino propulsor de la educación superior, todo eso. Seguramente que Monseñor Agripino jamás pensó que el muchachito de 14 años que él recogió para dejar en el seminario menor iba a ser el arzobispo de Santiago y el que lo iba a despedir con la misa exequial a él, precisamente. Un liderazgo que se manifestó, vivió y compartió internamente con todo su equipo y que también le ayudó a ir seleccionando personas claves, competentes y trascendentes también, que fueron caminando con él en la gestión universitaria, pero también ese liderazgo que le llevó a trascender la vida de la universidad. Era muy inteligente y muy disciplinado, y además un hombre valiente. Monseñor era un hombre valiente, no le temía a nada. Monseñor tenía un gran concepto de la amistad. Se inmunizó ante la crítica. No es fácil, hay que tener una capacidad de perdón. Y una característica de él que me la enseñó, él cultivaba la soledad. Los sábados, por ejemplo. Los sábados eran su día. Se pasaba en un sillón leyendo. 10 libros simultáneamente, unos informes. Al final, con los pies subidos en un taburete. Se cambiaba para ir al supermercado al mediodía. Y con frecuencia, uno que otro de sus amigos salíamos a comer con él los sábados. Era su día de soledad. Muy interesante cómo la gente que acumula poder necesita la soledad para encuadernar la cabeza. Esta universidad nació como UCMM, Universidad Católica Madre y Maestra, pero con el tiempo Monseñor logró que la nombraran pontificia, que fue un trabajo arduo y que lo llevó varias veces a Europa, sobre todo a Roma, a lograr ese propósito, que lo logró exitosamente. Monseñor era un gran trabajador, incansable, y yo diría que tenía 3 etapas. Una era sacerdote. Monseñor antes que nada era un sacerdote. Segundo, era un educador. Y tercero, una persona que le buscaba soluciones a los problemas, un gran conciliador. Nada de esto que estamos viendo y que estamos disfrutando se hubiese conseguido sin la tenacidad de Monseñor. Era tenaz y buscaba continuamente resultados de lo que ya él tenía en la mente. Y esta universidad obedece a ese deseo permanente de Monseñor crear lo que hoy nosotros estamos disfrutando. Señores, estamos hablando de 9 lustros, 45 años que Monseñor estuvo al frente de la rectoría. Y esa posición, ese tiempo logró que él consiguiera lo que consiguió. Asumió su rol de educador con pasión y con compromiso. Era un líder apasionado con lo que estaba haciendo y comprometido con lo que estaba haciendo. Era un líder con una visión única, con una visión que le permitía en todo momento ver y descubrir oportunidades de avances para la universidad
Él siempre fue una persona osada, no le temía a emprender acciones y proyectos por más desafiantes que fuera. Un hombre extraordinario, sacerdote, gerente, administrador con un olfato fuera de lo común, capaz de dedicar horas interminables a perseguir ideas para el crecimiento y mejoramiento de la universidad. Monseñor se hizo un líder en instituciones de asociaciones universitarias mundiales. Monseñor es la persona más solidaria que yo he conocido en el mundo. Basta que Monseñor se enterara de que un humilde servidor o un profesor o un director de nuestra universidad tuviese una dificultad, Monseñor hacía todo lo posible por resolverlo. Monseñor fue un hombre extremadamente solidario en términos personales, en la relación diaria de convivencia y en la relación laboral con todos nosotros. Fue un hombre muy generoso, muy humano, que se integraba y se preocupaba por los problemas de todos nosotros en esta comunidad universitaria. Este campus de Madre y Maestra realmente responde a esa visión que tenía Monseñor de que nuestra academia estuviera acogida en un espacio que prohijara el aprendizaje, el ambiente académico, la vida cultural, y definitivamente eso es un gran regalo y un gran pulmón de Santiago. Yo creo que Monseñor jugó un papel estelar por su capacidad de escuchar. Yo creo que su herencia es que la República Dominicana hoy día es una República Dominicana con una democracia más institucional y más fortalecida. Y él hizo su gran aporte. Esa es su heredad. Esa es su heredad. El campus de Santiago, de la Universidad Madre y Maestra, está considerado uno de los más hermosos de toda Latinoamérica. Pero no solamente el campus, todo lo que es la obra de la Madre y Maestra en su academia, en su desarrollo institucional, es obra de una mente que sabía lo que quería. Uno mira hacia atrás y se pregunta cómo fue posible todo esto, ¿verdad? Pero fue realmente una obra de pasión. Monseñor vivió dedicado en cuerpo y alma al desarrollo de esta institución. Todo esto que nosotros vemos aquí lo hizo él y yo soy testigo de la mayoría de esas cosas. Como por ejemplo es toda esta edificación. Esta edificación la hizo él. Cuando él vino, comenzó a hacer acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la OPS. Y este edificio se hizo con recursos internacionales que él buscó. Promovía la institucionalidad y respetaba la institucionalidad.
cualquier cosa que se presentara, cualquier crisis, él refería y decía, busquen los estatutos y los reglamentos. Monseñor era muy arrojado al tomar decisiones, basado, como te dije, en la estrategia, en el equilibrio, pero él era arrojado, y yo siempre he reflexionado sobre eso, por sus fuertes raíces en la fe. Él creía, él a veces nos decía, yo no sé cómo hay personas que no creen en Dios, porque aquí no teníamos nada, y miren esto, miren el campus, o sea, lo que se creó. Y él decía que era casi milagroso, porque no, había que hacer un edificio para una carrera y no tenía dinero. Y él oraba y gestionaba, pero aparecía el dinero. Él decía, todo esto lo ha hecho Dios. Quizás, porque no puedo decir que no es posible, irrepetible. Esa visión de hacer, gestionar y acompañar la universidad a través del tiempo. Servidor de la nación, servidor del país. Fue un hacedor, creador de oportunidades. Visionario, pionero y artesano de la educación superior de calidad con equidad en la República Dominicana. Él fue el creador del nuevo estilo universitario en la República Dominicana. Visionario, infatigable, de una fe inmensa. Un buen líder. Cada día trae su afán. Esa era su frase. El misionero del diálogo. Monseñor fue un emprendedor. Como buen emprendedor, tenía agallas para arriesgarse. Una persona que le buscaba solución a los problemas, un conciliador. Amigo, era un gran amigo. Amigo después de la muerte. Él decía, tenemos que hacer todo como si solo dependiera de nosotros, con la fe puesta en Dios como si solo dependiera de Él. Siempre me guía la divina providencia. Definitivamente hablar de Agripino Núñez Collado es hablar de un símbolo de la defensa de los buenos valores, del diálogo afable, de un hombre extraordinario. Ya volvemos. Muchísimas gracias por mantener su sintonía. Como ya sabemos, Monseñor Agripino Núñez Collado fungió como rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra durante más de 4 décadas y nunca estuvo alejado de esa casa de estudios. Durante el sepelio, el ingeniero Manuel Estrella, miembro de la Junta de Directores de la Pucamaima, resaltó los roles de Núñez Collado como religioso, mediador y educador, e hizo énfasis en lo que lo caracterizó, especialmente su fe de hierro, que hizo posible que venciera dificultades que se presentaron en su vida. Escuchemos. Con un pesar enorme, cumplo con el triste deber de despedir en nombre de los egresados de esta universidad los restos mortales de nuestro querido Monseñor Agripino Núñez Collado, sacerdote, rector, consejero, hermano y amigo. En su polifacética vida, este ser humano extraordinario se destacó sobre todo en sus roles de religioso, de educador y de mediador. Ante todo, este hombre magnífico y enriquecedor tenía una profunda fe religiosa. Sin esa fe de hierro
no le hubiese sido posible vencer los obstáculos que tuvo necesariamente que vencer para cumplir su papel sobre la tierra. Donde fue párroco y manejó por más de 20 años las 2 parroquias universitarias, realizó una labor pastoral que se reflejaba, por ejemplo, en cómo se llenaban sus parroquias en la misa dominical, principalmente de jóvenes que reclutaba a través de la pastoral juvenil. Mantuvo la costumbre diaria del Santo Rosario junto a sus colaboradores domésticos, Fátima, José Ramón y Juan en Santiago y Fernanda y Antonio en Santo Domingo. Cultivaba la reflexión leyendo las confesiones de San Agustín. Era devoto de San Francisco de Asís y se hacía acompañar constantemente de un Nuevo Testamento que leía y releía en todos sus descansos. Pero su misión pastoral no fue la de ser un cura párroco, fueron la educación y la mediación. La educación, desde que Monseñor Polanco Brito lo mandó a buscar a España, le asignó la dirección del seminario, que me imagino que de ahí hablaba el arzobispo en su homilía, y después lo asignó en la Madre y Maestra. Esa fue una misión mandada por la Iglesia. Como la misión de mediador, que también la Iglesia le puso esa labor pastoral que inició en el diálogo tripartito junto al cardenal López Rodríguez y a Monseñor Arnaiz en aquella reunión de Jarabacoa. Como educador, por supuesto, que su gran obra fue esta universidad. Trabajó de sol a sol y de luna a luna, obsesionado con la misión autoimpuesta de hacer el mejor centro de estudios superiores en la República Dominicana. Y lo logró. Su mayor orgullo eran los egresados de la Pucamaima, que ya somos más de 100,000, y la incidencia que, según él decía, teníamos esos egresados en la vida nacional. Usó toda su inteligencia, y le sobraba inteligencia, en hacer una universidad para élites académicas, pero con el enorme plan social del crédito educativo, que permitió que los más pobres pudieran tener acceso a la mejor educación. Yo soy un ejemplo de esos miles que pudimos estudiar en este lujo de universidad gracias al programa de crédito educativo. Por eso le tuve y le tendré siempre un agradecimiento perruno. Su rol de mediador lo definió como el creador de la cultura del diálogo. Desde el emblemático diálogo tripartito en las montañas de Jarabacoa hasta el actual Consejo Económico y Social, esos han sido los escenarios donde se ha construido los consensos que han permitido no solo la paz laboral y social que aún disfrutamos, sino también el fortalecimiento de nuestras instituciones. Y como lo dijo el señor presidente Abinader a la prensa esta mañana saliendo de este recinto, su mayor aporte no se ve porque fue lo que no llegó a pasar gracias a su mediación. Nunca aspiró
ni a reconocimientos ni a glorias. Sus mediaciones más exitosas y sus mayores contingencias políticas nunca las escribió. Por eso Bernardo Vega, mientras presentaba el tomo 2 de sus memorias, decía que faltaba un tomo 3. Prefirió llevarse a la tumba sus mediaciones, las mediaciones más complicadas que tantas veces salvaron la paz social del país. Rechazó el doctorado honoris causa que con justicia le aprobó la Junta de Directores de esta universidad, alegando que no había trabajado para reconocimientos y que el cristiano es camino que se usa y que se olvida. Su filosofía de vida era la frase de San Francisco de Asís, que repetía con frecuencia: trabajar con tanto empeño como si solo dependiera de ti, y con tanta fe como si solo dependiera de Dios. Su presencia en Santiago ha sido una bendición para la ciudad y para la región, no solo por crear con una labor de carpintería diaria esta universidad, sino porque ha sido el interlocutor válido, a veces el único, entre Santiago y las instituciones de toma de decisión que tienen su base en la capital. Gracias en gran parte a su gestión, se hizo la Corporación Zona Franca, los Juegos Centroamericanos Santiago 86, el Aeropuerto Internacional Cibao y el Hospital Metropolitano de Santiago, solo para poner algunos ejemplos. Monseñor fue un real instrumento de desarrollo para la ciudad, para la región y para el país. Siempre mantuvo su residencia aquí en Santiago, a pesar de que la mayoría de sus obligaciones estaban en Santo Domingo. En su vida privada era en extremo discreto. Sus enfermedades no se las decía ni siquiera a su familia, ustedes lo saben. He leído en la prensa de hoy sobre la sorpresiva muerte de Monseñor Agripino. La realidad es que durante los últimos años la salud se le deterioró y tuvo que ser sometido a tratamientos médicos complicados, desde quimioterapias hasta cirugías. Nunca se quejó, nunca se deprimió, minimizaba todo lo que parecía difícil. Luchó contra sus enfermedades con la misma fortaleza y la misma valentía con que peleó todas las dificultades y enfrentó todos los desafíos que le deparó la vida, desde su niñez desvalida hasta ser una de las principales figuras del quehacer nacional. En su vida demostró que era capaz de sobrevivirse a sí mismo. Su patrimonio, que legítimamente tenía fruto de más de 50 años de trabajo ejecutivo y que se limitaba a una casa que le preparamos sus amigos y algunos ahorros por si llegara una enfermedad, como efectivamente llegó la enfermedad. Su patrimonio, repito, lo dejó todo bajo acto notarial a la Fundación Polanco Brito para uso exclusivo del programa de crédito educativo, que fue su gran labor social, el crédito educativo.
De modo que hasta en la muerte seguirá prodigando su aporte a la universidad. La larga y fructífera vida de este gigante y el resultado de sus realizaciones, como decía el obispo en su homilía, quizás serán juzgadas por las próximas generaciones con más objetividad y con más justicia que lo estamos haciendo ahora. Ojalá que el país no tenga la necesidad de extrañarle. Querido Monseñor, hasta luego. Sus hijos espirituales, que somos muchos, sabremos siempre escuchar su voz inconfundible y apreciar su mirada sincera. Nunca olvidaremos su gesta, su aporte, su ejemplo, su entrega. Los que tuvimos el honroso privilegio de ser sus amigos, siempre miraremos hacia su sepulcro cuando necesitemos de una orientación o nos haga falta un consejo. Su obra permanecerá. Ahora descanse en paz. Muchas gracias. Ahora sí aprovechamos para irnos a una breve pausa. A la vuelta seguiremos con esta semblanza de Monseñor Agripino Núñez Collado. Ya regresamos. Seguimos presentando esta semblanza sobre Monseñor Agripino Núñez Collado. Las exequias de Núñez Collado fueron presididas por Monseñor Freddy Bretón Martínez, quien valoró las cualidades de este religioso, resaltó los vínculos que los unían. Asimismo, destacó que la Iglesia debe preservar la memoria de quien en vida dedicó 63 años al sacerdocio. Escuchemos aquí las palabras de Freddy Bretón. Hermanas y hermanos, el Señor nos congrega en esta tarde a todos nosotros desde distintos lugares, en distinta condición, la familia de Monseñor Agripino, la familia extendida que somos obispos y sacerdotes, amigos, fieles, todos con la encomienda de despedir al querido Monseñor Agripino Núñez Collado. Nuestra fe cristiana es muy clara para circunstancias como esta que nos congrega. Gracias a Dios que nosotros podemos decir, tengo fe, soy seguidor de Cristo, creo firmemente en Dios. Porque esta palabra que se ha proclamado será como una fuente transparente que corre purificando, iluminando. Y si no tuviéramos fe, entonces pocas cosas podríamos decir. Quizás consolarnos con mencionar algún detalle del que ha fenecido, pero no es el caso. Una palabra de Dios nítida, transparente para nosotros, porque más claro de ahí, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El Maestro, diciéndonos con absoluta claridad lo que es esta vida, lo más profundo en el significado de nuestra existencia. Y luego, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Salmo 23, que hay personas que tienen por costumbre orar con ese salmo con frecuencia para sentir la presencia de Dios en los caminos a veces difíciles de la existencia humana.
Esa es la palabra transparente para nosotros, incluso para temas complicados como es el morir. Y sin embargo, no hay duda de que el Señor quiso establecer con absoluta claridad lo que espera toda existencia humana, y más al que se dedica a servir al Señor. El que puede decir, Señor, soy tu siervo, creo firmemente en ti. Ese es el privilegio grande que tenemos. El privilegio más grande de Monseñor Agripino es ese: ser creyente, ser servidor de la fe como sacerdote, alimentando al pueblo en esa creencia fundamental para poder subsistir en medio de dificultades que conlleva siempre la existencia humana y en nuestros pueblos también. Esa es la realidad en la cual nos congregamos en esta tarde para despedir al querido Monseñor Agripino. Yo pensaba, antes de compartir algo que tengo aquí breve para ustedes, porque no conviene demorar al que va de camino, cada uno tendría un vínculo con él desde lo más cercano hasta lo más distante, y a veces hasta quien uno menos cree que tenía un vínculo, había una cercanía, porque la misma personalidad de Monseñor Agripino lo impulsaba a acercarse al otro, y entonces quedan esos detalles. En el caso personal, no puedo detenerme yo a mencionar los detalles, pero ni pensaba decirlo aquí. Pero bien, puestos a este aspecto, diré que fui monaguillo de Monseñor Agripino cuando era el padre Agripino, párroco del Licey, y con 14 años de edad, me invitó a hacer una jornada vocacional. Antes había dado un paseo a los monaguillos, nos llevó a Santo Domingo. Quiere decir que la primera vez que yo pisé un cine fue de la mano de Monseñor Agripino. ¿Quién sabe eso? Nadie, pero están los detalles humanos. Ese grupito de monaguillos, y fuimos a un cine a Santo Domingo. Ya usted se imagina lo que puede ser eso para un pobre niño campesino como un servidor. A los 14 años de edad me invitó a hacer la primera jornada vocacional. Fui, me aceptaron, y luego iría en el vehículo del seminario, en mi casa no lo olvidan nunca ese detalle, a recoger a mi familia y a mí para dejarme interno en el seminario San Pío X, donde pasaría 5 años, los primeros 5 años de mi formación sacerdotal. Bien, ahí se acabó. Pero, ¿qué sucede? Los caminos de Dios, ¿cuáles son? ¿Quién podrá entender la trama que va Dios creando en su amor hacia nosotros y hacia la humanidad entera? Porque ese jovencito campesino de 14 años ingresó de esa manera, y ¿quién podía prever que 60 años justos después ese muchacho iba a estar presidiendo las exequias de Monseñor Agripino Núñez Collado? Los caminos de Dios son inextricables, maravillosamente vueltos hacia nosotros en su afán de tejer entre nosotros la salvación de Dios, de modos tan diversos, que no pienso demorarme ahí, pero vean ustedes, cuando se dice, faltó fulano, ya ¿quién vendrá ahora? Dios prevé para su pueblo lo que Él necesita. Y he querido hacer esa referencia de tipo tan personal, porque nadie sabe eso,
Y sin embargo, ahí está, y Dios lo realizó. El arzobispo de Santiago, que hoy preside las exequias, fue el muchachito que Monseñor Agripino fue a recoger en el campo para llevarlo a empezar su proceso vocacional. Ese es Dios. Y después los detalles, porque cuando tomé posesión como el arzobispo de Santiago en este mismo lugar, a los 2 días me llevaron a operarme a la capital y el primero que fue a visitarme, Monseñor Agripino, allá. Entonces, por eso dije, los vínculos están ahí. Cada uno tiene su historia personal. Y ahora Dios nos concede la oportunidad de hacer nuestra oración solidaria en este culto, honrando a Dios y Él que nos ha dado el poder de actuar en favor incluso de los que salen de este mundo. Hay hasta creyentes que no entienden eso. Hasta creyentes hay que no entienden que el poder de Dios sea tan grande en nosotros que podemos interceder hasta por el que salió ya de este mundo. Ese es Dios y ese es el poder de la solidaridad nuestra. Dios nos da la capacidad de trascender más allá de la muerte incluso. Qué sentido tan enorme. Entonces el que podamos celebrar como ahora lo hacemos con ese corazón repleto de una fe cierta, de una claridad de Dios, como decíamos al principio. Bien, me concentro un poquito para no alargar en lo que ha ido sucediendo en todo el país. Yo he estado dándole seguimiento, por supuesto, en todo el país, las expresiones valorando la obra realizada por Monseñor Agripino. Y no faltan señales de duelo, gestos que expresan con sinceridad lo que la gente lleva en su corazón. Bastaría con ver el desfile de personas durante este día viniendo aquí a hacerse presente, a pesar de restricciones de la pandemia y de todas las limitaciones, hacer un gesto que dé constancia del aprecio a la obra realizada, esa persona a la que hoy despedimos. Nosotros tenemos obligación de agradecer a Dios por la obra maravillosa que Él le permitió realizar a Monseñor Agripino. Y considero que la Iglesia es la primera que debe preservar esta memoria. La Iglesia, considero, la principal, tiene la obligación de preservar esta memoria. Pero diría también, si este pueblo quiere mostrarse como agradecido, debería hacer lo mismo, preservando y no dejando perder jamás la memoria de lo acontecido con la persona de Monseñor Agripino. Lo estoy diciendo hoy delante de ustedes y pienso, normalmente no se me olvida lo que digo, pienso darle seguimiento a este compromiso que me parece que tiene la Iglesia. Ya lo hacemos, pero de ahora en adelante, que falta la figura física, que no se pierda jamás lo que Dios ha permitido para bien de este pueblo realizar a esa persona que es Monseñor Agripino. Yo he pensado someramente en el tiempo empleado, en los incontables sinsabores, porque los que hemos tenido responsabilidad durante años sabemos lo que se pasa si uno tiene responsabilidad de algo. Entonces pensar en todos esos años, 63 de sacerdocio, 44 de rector, otra parte de vicerrector, ¿cuántos malos momentos tendría que pasar? Y momentos de sufrimiento verdadero, porque nada camina en este mundo si no es así. Y por un periodo de tiempo tan prolongado, solo sentarse uno a contemplar eso, debería ya suscitar una admiración muy grande hacia esa persona. Lo digo por el que no tuviera esa admiración de antemano.
Y así, aparte de reconocer la grandísima obra, el gran aporte en cuanto a educación superior, he oído por ahí que lo llaman mediador por excelencia, constructor de grandes consensos y otras cosas. De manera que el nombre de Monseñor Agripino llegó a ser algo proverbial. Si hay una dificultad, ahí estaba el nombre de Monseñor Agripino. Se hizo proverbial para las situaciones de conflicto. Por algo será. Es decir, una siembra prolongada, consistente, y ya la persona asocia a ese servicio tan importante que Monseñor Agripino ha aportado al país. El mediador ya no estará físicamente con nosotros. Fue llamado por el Señor a la casa del Padre. Pero es lo que dije al principio, Dios no abandona a su pueblo y suscita en cada momento lo que necesita ese pueblo. Basta con que confiemos en Él. Entonces, porque a veces oigo lamentaciones y yo soy poco amigo de lamentaciones cuando se hacen en base a cálculos errados, más todavía. Si nuestros campesinos dicen, Dios no se quita de su lugar, ¿qué derecho tenemos nosotros a pensar que Dios cambiará? Si permanecemos fieles, surgirán las personas en cada momento, las que necesite ese pueblo para caminar, para adelantar. Esa es nuestra fe, esa es nuestra experiencia también. Ahora decía yo, mire, lo voy a leer porque lo tengo escrito aquí. El mediador por excelencia ha pasado a la casa del Padre, en donde no lo alcanzan malquerencias ni mezquindades. Así lo escribí. Allá no lo alcanzarán ni la maledicencia, ni la malquerencia, ni la mezquindad del que no sabe reconocer el servicio prestado. Que hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo. Y sin embargo, yo creo que el tiempo dará la distancia conveniente para medir y percibir la perspectiva en la justa dimensión. El tiempo. Habrá gente sensata que sabrá, incluso finalmente, recoger las palabras y las actitudes pasadas y reconocer el aporte realizado para el país y más allá de Monseñor Agripino Núñez Collado. Considero que el mejor homenaje que podemos ofrecerles es madurar. Sorprende un poco. No está físicamente entre nosotros. ¿Qué homenaje podemos hacerle? Me refiero al pueblo dominicano. Madurar. Madurar. Lo he expresado en otras ocasiones. Eso quiere decir que la ciudadanía y especialmente la clase política alcance la estatura suficiente, el nivel de civilidad que nos permita realizar nuestros procesos personales y sociales de forma civilizada, respetuosa. Ese creo yo que sería el mejor homenaje. Sí, una tarja para recordar con el nombre, hasta un busto, qué sé yo, todas esas cosas sirven para recordar y además son un homenaje, pero el homenaje mayor, entiendo yo, es que esta ciudadanía, dije, sobre todo la clase política, madure suficientemente al nivel de realizar todos los procesos sin trauma, sin trauma. Y en ese sentido, personalmente, yo aspiro a que no hagan falta grandes mediadores, ni mediadores extraordinarios. Yo aspiro a que no hagan falta, porque si hacen falta, está denotando visiblemente la inmadurez de una sociedad que no sabe conducirse debidamente.
Entonces, esa sería la gloria del trabajo realizado. Y por eso digo, el mayor homenaje que podamos realizar es madurar como ciudadanos de este país para que todo transcurra en normalidad, en respeto, civilizadamente, sin trauma. Ahora se diría, le tocó vivir un tiempo duro a Monseñor Agripino de grandes turbulencias. En sus memorias está nítidamente. Pero además lo que lo sabemos directo desde antes de escribir la memoria. Todo eso, ese tiempo de turbulencias, y yo me preguntaba, ¿habrá pasado ya? Porque habría que soñar con que un día pasara ese tiempo de turbulencias, de montoneras políticas, de inmadurez ciudadana. Habría que aspirar a eso. Entonces yo digo, yo soy optimista y creo que debe haber pasado una gran parte, pero me vino a la mente que en las pasadas elecciones innecesariamente se estresó a la ciudadanía con problemas todavía que creíamos resueltos. Entonces soñamos con que venga el día, con que los procesos personales y los procesos sociales se resuelvan pacíficamente con el mayor respeto, con la madurez ciudadana que debemos alcanzar algún día. Creo que esa sería la mayor honra y el mejor homenaje que podemos ofrecer a Monseñor Agripino. Bien, más adelante la vida continúa y vendrán las oportunidades de nosotros mostrar, quiero decir nosotros, país, que el sacrificio de Monseñor Agripino y de tantas otras personas no ha sido en vano. Está por delante el mostrarlo todavía. Yo creo que vamos caminando, oremos y ayudemos para que el sueño y las fatigas y sacrificios de Monseñor Agripino den el fruto merecido. Me atrevo a decir, Monseñor Agripino, gracias de todo corazón, descanse en paz. Y con estas palabras de Monseñor Bretón, también finalizamos esta semblanza especial sobre Monseñor Agripino Núñez Collado. Muchísimas gracias por acompañarnos.